Bienvenidas y bienvenidos al repaso del segundo examen. En este video vamos a estar resolviendo el primer problema planteado. El problema dice, usando el documento prueba1.txt, imprímele al usuario cuántas vocales hay en el texto. Prueba1.txt consiste en el poema Oda a la cebolla de Pablo Neruda. Para efectos de velocidad ya había subido yo el texto a Replit para usarlo rápidamente. Empecemos entonces como siempre con una clase. Este problema no requiere pedir información al usuario. Ya sabemos cuál es el texto, cuál es el documento, el nombre del documento, entonces en este caso no hay que pedirle información al usuario. Lo que sí necesitamos es abrir el archivo. Recuerden que para procesar un documento lo primero que hay que hacer es abrirlo. Hagamos un método que nos permita abrir entonces un archivo y de manera parametrizada para que nos sirva para abrir cualquier archivo siempre y cuando nos pasen el nombre. Recuerden que la forma de abrir archivos es por medio del comando open, que recibe por lo menos dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que hay que abrir. Y el segundo, la forma en la que se va a abrir el archivo. En este caso no hay que escribir en el archivo, solamente hay que leer del archivo. Eso quiere decir que el modo en el que hay que abrirlo es en el modo solo lectura, que viene indicado por el parámetro every. El método open devuelve la referencia al archivo abierto. Vamos a guardar esa referencia en una variable llamada archivo. Y eso es todo. Ya con eso tenemos el archivo abierto listo para usarse. Este método lo único que ocupa ahora es devolver esa referencia para que quien sea que haya invocado el método abrir archivo pueda usar el archivo como sea que sea necesario. Y eso sería todo para este método. El segundo método que ocupamos es uno que reciba un archivo abierto y vaya contando cuántas vocales hay en el texto. Recuerden que los archivos se comportan muy parecido a cómo se comportan los vectores. Podemos ver un archivo como un vector de elementos donde cada elemento es una línea del archivo. Yéndonos a prueba1.txt, podríamos entonces ver todo esto como un vector donde el primer elemento es la primera línea, segundo elemento, la segunda línea, y así sucesivamente con todas las líneas, incluyendo las líneas vacías. Si entonces vemos el archivo como un vector, podemos recorrerlo como un vector. Y hemos visto que una forma muy fácil de recorrer un vector es utilizando la estructura de repetición for. El for nos permite ir a través de cada elemento de un vector. Y en este caso, te dijimos, los elementos del archivo son las líneas. Podemos entonces hacer lo siguiente. For línea in archivo. Vamos a crear una variable llamada línea que va a representar cada elemento del archivo. Cada elemento del archivo es una línea, por eso le pusimos a esa variable de esa forma. La variable línea entonces va a valer una hilera y esa hilera es el contenido de cada una de las líneas del archivo. Recuerden que las hileras también se pueden ver como vectores, donde cada elemento es una letra dentro de la línea. Eso quiere decir que podemos usar otro ciclo for para recorrer cada letra de la línea. La variable letra entonces va a tener cada letra de cada línea. Ya aquí podemos empezar a hacer las comparaciones. Recuerden que lo que ocupamos hacer en este método es cuántas vocales hay en todo el texto. Necesitamos, por lo tanto, una variable que nos lleve la cuenta. Es importante saber dónde es que tiene sentido poner el contador en 0. En este caso, me interesa saber cuántas vocales hay en todo el texto. No debo entonces hacer lo siguiente. Yo no puedo poner el contador acá. Si yo hago esto, voy a estar perdiendo el progreso que he hecho después de cada línea. ¿Por qué? Porque este ciclo for se va a repetir por cada línea. Cada vez que pasa una línea nueva, contador va a volver a valer 0. Y vamos a perder toda la cuenta de la línea que ya terminamos de procesar.
Esto tiene sentido si la pregunta fuese, imprímale al usuario cuántas vocales hay por línea. En este sentido, tiene mucha razón en poner el contador dentro del ciclo for de la línea 10, porque nos interesa entonces llevar la cuenta por cada línea. Cada vez que se termina de procesar una línea, el contador se vuelve a poner en cero y empezamos con la siguiente línea. Pero este no es el caso. En este caso estamos tratando de contar las vocales de todo el texto. Entonces no nos interesa que el contador se reinicie en cero después de cada línea. Es importante entonces ponerlo afuera. Dentro entonces de la línea 12, nosotros podemos ya empezar a hacer las comparaciones para ver si la variable letra es una vocal o no. Estas comparaciones se pueden hacer bastante extensas. La razón de esto es porque las vocales pueden ser tanto mayúsculas como minúsculas, como tildadas o no tildadas, y en el caso de la U hay que incluir la diéresis. Por ejemplo, entonces si queremos nada más comparar la letra con una A para ver si es una vocal A, habría que hacer algo por el estilo. Y estas 4 comparaciones son solo para la letra A. Hay que hacer los mismos para la E, la I, la O, la U y agregándole la U, la diéresis, tanto para mayúsculas como para minúsculas. Si bien esto funciona, la cantidad de comparaciones es bastante grande y el código se vuelve un poco sucio. Podemos tratar de reducir la cantidad de comparaciones. Podemos, si lo quieren ver de cierta forma, reducir la variabilidad de la variable letra. Esto se puede hacer, por ejemplo, convirtiendo la variable letra en minúsculas, de tal forma que nos ahorraríamos 2 comparaciones completas. La forma de hacer esto es utilizando el comando lower. Lower agarra una hilera o una letra y la convierte a su equivalente minúsculo. Recuerden que las hileras son inmutables, quiere decir que no pueden cambiar. Nosotros entonces tenemos que hacer un duplicado de la variable letra, convirtiéndola en minúscula. ¿Esto cómo se hace? Hacemos una variable secundaria llamada, digamos, letra minúscula y la asignamos a ¿qué? A letra.lower. El comando lower, ya dije, convierte la letra o la hilera completa a su equivalente en minúsculas. Eso quiere decir que letra minúscula va a valer lo que valga letra, pero convirtiéndolo a minúscula. Ya con eso, entonces, nos reducimos la cantidad de comparaciones si empezamos a hacerlo de esta forma. Es muy importante, entonces, tratar de mantener el código limpio. Y si convertimos la letra a minúscula, nos estamos quitando 2 comparaciones completas. Para hacerlo un poco más rápido, ya yo había creado esas comparaciones. Y vean que es la siguiente. Ya la letra minúscula tiene que haber sido convertida de la letra a su equivalente minúsculo y le vamos a comparar letra minúscula con la A minúscula tildada, la E tildada, I tildada, O tildada, U tildada y U con diéresis. Si letra minúscula es igual a cualquiera de estas letras, quiere decir que es una vocal y eso significa que tenemos que incrementar el contador en 1. Cuando terminen los 2 fors, ya terminaremos de haber progresado a través de todo el archivo. Lo único que falta entonces es imprimir el resultado. Recuerden, la variable contador es un entero. Si queremos hacer una concatenación de un entero con una hilera, como estamos haciendo en este print, hay que convertir el entero en una hilera usando el comando string. Y eso sería todo. Lo que falta ahora nada más es el controlador que combine los métodos abrir archivo y contar vocales y ya sería la solución.
Recuerden, el método abrir archivo devuelve la referencia del archivo abierto y esa referencia la estamos guardando en la variable referencia archivo. Y ahora lo que falta es llamar al método contar vocales con esta referencia. Por último, hagamos una instancia de la clase problema 1 y ejecutemos el controlador. Como pueden ver, el archivo tiene un total de 316 vocales. Y eso sería todo por la solución del problema 1 del repaso del examen. Muchas gracias.